Estos son los temas que vamos a estar repasando en esta edición aquí en Resumen Central. Momento justamente de hablar de una de las videollamadas que vamos a tener en esta edición y que tiene que ver con este debate que ha comenzado y que da para rato, y es el ingreso básico universal. Y es por eso que estamos en comunicación con Jonathan. Él justamente forma parte de la coordinación del ICUI, que es justamente el instituto que viene trabajando sobre implantar justamente este tema, ¿no?, del salario único universal. Y es por eso que te saludamos, Jonathan. Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, se viene otro nuevo debate, otra nueva charla junto a Diana Mafía. Y bueno, ¿cuáles son los debates o los puntos, ¿no?, que se van a estar desarrollando? Sí, principalmente venimos organizando distintas instancias de comunicación para tratar de que se abra el debate en Argentina de la propuesta del ingreso ciudadano universal, que es una propuesta que nosotros queremos instalar para tratar de resolver los niveles exorbitantes de pobreza que hay en el país, que las políticas focalizadas, las políticas sociales focalizadas no lograron solucionar en estas décadas, ¿no? Seguimos sosteniendo de que está esa posibilidad de pleno empleo en Argentina cuando eso hace 30 décadas que no sucede, hace 30 años que no sucede. No, el pleno empleo no va a ser posible, ya sea por la cuestión de la crisis económica que tenemos, por la cuestión de la tecnología con relación al trabajo formal, y por lo tanto venimos a proponer un ingreso ciudadano universal. ¿En qué consiste esta propuesta? La propuesta es bastante simple, pero políticamente tiene bastantes retractores, ¿no? La simpleza de la política es que el Estado garantice un ingreso por sobre la línea de pobreza a cada habitante de la Argentina, y que ese ingreso no esté condicionado a ninguna contraprestación ciudadana. Y ahí seguramente van a empezar las críticas a decir la falta de presupuesto, por qué le vamos a dar dinero a personas que no trabajan. Bueno, hay una discusión que tiene que ver de cómo nos organizamos socialmente, ¿no? Tenemos un pacto social que es la Constitución, y en ese pacto establecimos de que no podíamos permitir que se vulneren los derechos sociales y económicos a ningún habitante del país, y la pobreza es una vulneración de derechos humanos, ¿no? Las personas que no tienen capacidades económicas para acceder a una vivienda, para no poder alimentarse, para no poder desarrollar su proyecto de vida, están sufriendo una vulneración de derechos humanos. Y la única forma para superar esa situación es si se le puede garantizar un ingreso, una prestación económica mensual asegurada, para que esas personas puedan salir de esta situación extrema de necesidad. El ingreso lo pensamos como una superación de la política focalizada, porque la política focalizada tiene graves problemas. Todas las personas o familias que lo necesitan, lo hemos visto con el IFE, que se ha dado solamente a un porcentaje de la población cuando es un porcentaje mucho mayor el que lo necesitaba. Eso hace caer en la trampa de la pobreza, es decir, las personas para acceder a estos beneficios muchas veces tienen que ingresar a todo un trámite burocrático para acceder a estas políticas focalizadas, y cuando acceden tienen que rendir constantemente cuentas si cumplen con la formación en educación, si realizan los trabajos que el Estado les exige. Toda una burocracia innecesaria, ¿no?, que termina más generando una exclusión que una inclusión de esas familias. Y por otra parte generamos con esta propuesta que toda esta burocracia acumulada y que permite corrupción y que permite clientelismo desaparezca y sea solamente un tratamiento directo entre el Estado que da la prestación económica y las familias que reciben ese dinero. Y la idea no es que únicamente lo reciban las familias que necesitan el dinero y que están por debajo de la línea de pobreza, sino que lo reciban todos los habitantes de la Argentina, ¿no?, independiente de su capacidad económica, independiente de su situación familiar, independiente de su relación laboral, de su situación laboral. Y aquellas personas que reciban este ingreso, pero que tengan los recursos suficientes por motivos de su trabajo, por motivos de la herencia o por X motivos, se va a tratar de recuperar ese dinero dado a personas que no lo necesitan, ¿no?, o no lo requieren, a través del sistema impositivo. Es decir, la propuesta de ingreso ciudadano universal tiene dos ejes fundamentales. Por una parte, la prestación económica a todos los habitantes del país para superar la pobreza, y en segundo lugar, establecer un sistema impositivo progresivo que sea capaz de aumentar los impuestos para recuperar esa parte del dinero o esta prestación económica dadas a familias que no lo necesitan. De esta forma eliminamos todas las consecuencias negativas que tienen las políticas focalizadas que surgieron justamente cuando el pleno empleo se empezó a debilitar
cuando surgió el neoliberalismo y la forma de atender a aquellos sectores excluidos de la sociedad fue a través de políticas focalizadas que han tenido rotundos fracasos. Actualmente contamos casi con la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Más del 60% de la niñez se encuentra sufriendo también la pobreza. Y entonces, ante esta situación tan de emergencia y crítica, necesitamos adoptar políticas radicales, políticas que están siendo debatidas e implementadas en otras partes del mundo. Eso te iba a Hay consultar, Jonathan, si efectivamente hay algún antecedente en el mundo sobre la implementación del salario único universal. En distintas partes del mundo se fueron haciendo distintas experiencias y experimentos, ¿no? Los ejemplos más paradigmáticos fueron los ejemplos en Finlandia, en Alaska. Recientemente en España se armó un gran debate y se terminó aprobando un salario vital familiar. Bueno, todavía esas discusiones se fueron incrementando por el efecto de la pandemia, ¿no? Porque no había otra forma de garantizar que las familias puedan tener ingresos que no sea que el Estado colaborando y reestructurando las riquezas de las sociedades para garantizar que la población que no está teniendo ingresos pueda subsistir. Esta situación extrema que estamos viendo en la pandemia, en Latinoamérica y en Argentina la venimos viviendo hace bastante tiempo, digamos, ¿no? En Europa se está discutiendo el ingreso ciudadano universal justamente porque la pandemia ha traído la necesidad de que para el freno de la población muchas personas se quedaron sin trabajo o sin los ingresos económicos necesarios. En cambio, en Latinoamérica y en Argentina, la falta de empleo es una cuestión que venimos trayendo hace varias décadas. A eso le sumamos el desempleo tecnológico y le sumamos la crisis sanitaria y hace como inevitable que el país empiece a discutir establecer una política universal, ¿no? También lo hemos visto con los servicios públicos. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen capacidad económica para pagar el agua o pagar la luz? Bueno, la gran discusión que venimos a plantear es la universalización de los servicios o los derechos o seguir implementando políticas focalizadas que lo único que hacen es atender a la población una vez que ha caído en la pobreza y no son medidas preventivas y no alcanzan a toda la población. En esta charla, justamente la que van a estar dando mañana, uno de los interrogantes es justamente, ¿este programa, este proyecto nos llevaría a la pobreza? Pero por sobre todas las cosas, hacen hincapié en hablar, pero desde la perspectiva de desigualdades y feminismos. ¿Por qué esta opción? ¿Por qué esta alternativa? Bueno, venimos haciendo un enfoque variado, cómo justificar la necesidad de esta discusión y de implementar el ingreso ciudadano universal en el país. Hay una mirada que tiene que ver con los feminismos, que muchas de las mujeres tienen trabajos no reconocidos económicamente, pero que es un trabajo muy valorado socialmente, que son las tareas de cuidado, ¿no? Y mujeres que esas tareas de cuidado no les sirven para la jubilación, no tienen ningún reconocimiento social y que en esta pandemia han demostrado que son haceres muy necesarios para que la sociedad siga subsistiendo. Eso tiene que generar un reconocimiento social. Cuando se habla de entregar una prestación económica sin recibir contraprestación, se piensa de que las personas van a recibir dinero sin hacer nada. Y eso es una visión totalmente equivocada de la realidad. La mayoría de la población que no está teniendo es la que más está haciendo por la sociedad, a través de las tareas de cuidado o a través de trabajos informales, pesados, trabajos que requieren mucha actividad física, pero que no tiene una contraprestación económica de mercado de gran valor, ¿no? Entonces vemos que el trabajo informal se ha incrementado en Argentina, pero los ingresos que reciben esas familias al no tener un trabajo formal están muy por debajo de lo que necesitan para vivir adecuadamente mensualmente. Entonces lo que se viene a establecer también con el ingreso ciudadano es el reconocimiento a esos trabajos informales, a esos trabajos que no están valuados en el mercado, como son las tareas de cuidado, y que necesitan un reconocimiento económico por parte de la sociedad, porque esas personas en este contexto están necesitando de esta materialidad de la prestación económica para poder subsistir adecuadamente. La última consulta, Jonathan, antes de despedirte, es, bueno, esto se va a estar dando mañana, ¿cómo podemos participar? No sé si nos escucha. Jonathan, Ay, no sé si ¿nos se cortó el escuchás? audio, que no estoy escuchando. Muy bien, te consultaba si justamente esto va a ser mañana, ¿cómo podemos participar?
Muy bien, agradecemos a Jonathan Valdivieso, quien es coordinador del Ingreso Ciudadano Universal. Es un instituto que vienen trabajando y veíamos allí en imágenes, ¿no? Podemos participar a través de Zoom. Le voy a pedir al Dire si la podemos pasar a la placa para aquellos que se quieran sumar a este debate. Justamente va a estar Diana Mafía, quien es activista feminista y también es directora del Observatorio de Género de Justicia. Así que va a ser un debate interesante, sobre todo cuando tenemos que hablar de la feminización de la pobreza y justamente lo poco que se reconocen las tareas de cuidado y el rol fundamental que ha venido a traer empezar a hablar de este tema puntualmente, pero también el Registro Nacional de Trabajadores Informales, que viene de alguna manera a reconocer en números justamente cuáles son las personas que se dedican a esto. Cuando hablamos de tarea del cuidado hablamos de la limpieza de una casa, pero también de aquellas mujeres que trabajan en merenderos, en comedores, que le han puesto el cuerpo, sobre todo en este contexto de pandemia, para asistir a los menos necesitados, a los más necesitados, o incluso siendo ellas, ¿no?, formando parte de este grupo. Vemos aquí en pantalla, justamente esto va a ser a través de YouTube, pueden buscar el canal como Ingreso Ciudadano TV, y si no también se pueden inscribir a través del número de WhatsApp que vemos allí en pantalla. Es un número de Buenos Aires, sería 11 53 11 98 88. Allí pueden pedir el link de Zoom para poder participar. El Ingreso Ciudadano Universal, desde la perspectiva de desigualdades y de feminismos, justamente se va a estar dando mañana a partir de las 18:30 horas, y si no, se pueden sumar directamente al canal de YouTube para poder disfrutar de este ciclo de charlas.